Muchas gracias por estar aquí y compartir este ratito con nosotros. Hoy vamos a hablar, como ya sabéis, de renta variable europea y de cómo invertir en nichos de valor, cómo nuestro equipo gestor, nuestros gestores, bueno, pues buscan esas compañías de calidad que operen en nichos de mercado y, bueno, pues que crezcan sin depender de factores externos, ¿no? Em, Aquí tenéis al equipo que ya muchos conocéis. El equipo, bueno, pues está liderado, el responsable del equipo es Antonio Manzano, y Antonio, bueno, pues lleva desde el inicio del proyecto de la gestora de Santa Lucía Asset Management con nosotros y forma parte del equipo desde entonces. Juan Llona, que como ya sabéis también se incorporó el año pasado, pero no se incorporó nuevo al grupo porque ya pertenecía al balance bueno, pues al departamento de inversiones del balance de la compañía de seguros. Bueno, además, Juan ya había trabajado previamente con Antonio, con lo cual, bueno, pues ya se conocían mutuamente y la verdad es que eso, bueno, pues aporta de forma muy positiva al equipo. Además, bueno, pues Juan tiene un perfil muy técnico, con lo cual se ha complementado muy bien. Y Kevin, que también forma parte del equipo desde el año 2018, que ya conocéis y que hoy, bueno, pues no estará con nosotros porque está fuera de la oficina, así que hoy tendremos a Antonio y a Juan. Comentaros que podéis mandarnos vuestras preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y que resolveremos al final de la presentación, así que os invito a que esto sea una charla dinámica y que, bueno, pues aprovechar que tenemos aquí al equipo, nos mandéis todas las preguntas que tengáis. Simplemente 2 líneas para aquellos nuevos que nos conozcan un poquito menos. Nosotros somos la gestora del Grupo Santa Lucía. El grupo como tal, bueno, es un grupo de capital privado, somos independientes de entidades financieras. El año pasado cumplimos 100 años de historia, así que, bueno, pues más que consolidado. Bueno, pues ahí tenéis los números, ¿no? 13 billones en activos totales, 3.000 millones en ingresos, rating A por Fitch, bueno, pues 210 de rating de solvencia, que para un grupo asegurado pues es realmente importante. Y bueno, pues un número elevado tanto de clientes, ¿no? Como de empleados. Abajo a la derecha tenéis el negocio del grupo que se divide en esas 4 patas. Nosotros, como es obvio, pues pertenecemos al área de gestión de activos, al último, y bueno, pues a la izquierda tenéis todas las compañías que forman parte del grupo. Ya entrando dentro de lo que es la gestora en Asset Management, bueno, pues nosotros, el grupo como tal, decide dar un paso dentro del mundo de la gestión de activos en el año 2015 con la compra de Alpha Plus Gestión, una gestora, bueno, pequeñita que gestionaba en torno a 150 millones de euros, con una gestión muy tradicional que cuadraba mucho con la filosofía de la compañía. Y ya en el 2017 pues, se produce la tormenta perfecta porque Aviva quería salir de España por un tema estratégico y nosotros queríamos seguir creciendo en ese área y bueno, pues se produce la compra de Aviva Gestión y Pensiones. Y ya en el 2018 es cuando se produce la fusión de todas estas gestoras. Como veis, somos una gestora relativamente joven desde el año 2018, pero los productos que gestionamos tienen un track record muy superior, ¿no? Que ahora veremos, con lo cual, bueno, pues en ese sentido los productos sí que tienen track records previos, ¿no? Y ahí a la derecha tenéis dos quesitos, ¿no? Por volumen y por tipo de activo. Gestionamos en torno a 1.500 millones de euros en fondos y ahí, bueno, pues los pesos más importantes se dividen entre renta fija y renta variable. Y luego por tipo de producto gestionamos fondos de inversión y luego tenemos un mandato de la gestora de planes de pensiones en el que también realizamos la gestión de los planes de pensiones que, como os podéis imaginar, pues son espejo de los fondos. Además son gestionados por los mismos equipos. Aquí tenéis las estrategias que gestiona el equipo de renta variable con el que vamos a hablar hoy. Dos estrategias nacionales, una es PA Bolsa, que es renta variable nacional, y Ibérico Acciones, que es renta variable Iberia, como lo dice el nombre, y luego dos europeas, Eurobolsa, que es más zona euro, y Europa Acciones, que es más, bueno, pues Europa Occidental, aunque también Europa Acciones tiene un bucket de en torno al 25% para invertir en compañías de fuera, ¿no? Ahí veis el track record, la historia que, como os decía, pues bueno, son previas al 2018, ¿no? Que es cuando se fusionan las compañías y se crea la gestora como tal, comisiones de gestión muy competitivas y, bueno, por patrimonio pues se gestiona en España en torno a 180 millones de euros y en Europa un poquito más de 200 millones. Aquí tenéis el proceso de inversión, que es un proceso, bueno, pues muy sencillo, muy tradicional y muy transparente, ¿no? Que yo creo que es lo que todos buscamos a la hora de invertir. El equipo siempre invierte, bueno, pues con el pensamiento de comprar y mantener esa compañía, porque, bueno, pues hay un trabajo muy arduo detrás de realizar análisis fundamental y cuando hay una convicción sobre una compañía es porque nos vamos a sentar con ella durante un largo plazo. Bueno, pues se buscan compañías de calidad, que ahora, bueno, pues comentará el equipo que realmente que son para nosotros las compañías de calidad. Carteras obviamente diversificadas entre, bueno, pues 40 50 valores. Bueno, no
No hacemos market timing porque es stock picking puro, como os comentaba. Evidentemente, pues eh, no seguimos a los índices de referencia y no invertimos en aquello que no entendemos, que aunque parezca muy obvio, bueno, pues nos gusta, bueno, pues conocer muy bien a las compañías y analizar, bueno, pues cuando hay algo que sucede, pues saber el porqué, ¿no? Y cómo va a afectar a la compañía. Y aquí os voy a dejar con Antonio, te cedo el paso, Antonio Manzano, que nos va a comentar, bueno, pues cuál ha sido el posicionamiento de las carteras a día de hoy. Analizaremos un poquito las carteras, los movimientos que ha habido en estos meses y, y habrá dos tesis de inversión al final. Buenos días, Antonio. Buenos días, Beatriz, muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros un trimestre más. Vamos a empezar con las carteras españolas. Bueno, pues en cuanto al posicionamiento, pues bueno, podéis ver que es muy similar en ambas carteras, quizá con la diferencia de Alantra en el Ibérico Acciones. Estamos posicionados en aquellas compañías dentro de España o de la península ibérica que consideramos que son de más calidad. Entre ellas pues destacamos Amadeus como compañía de extraordinaria calidad, además de compañías como Inditex o Vitrala, que son pues, auténticos baluartes de la economía española. Como podéis ver, hemos empezado a incluir ahora un cuadro donde pues intentamos mostrar las métricas de nuestra cartera que pues están por encima de aquellas del mercado español. No incluimos las compañías financieras porque pues, cosas como el margen operativo pues dicen menos en este tipo de compañías, pensando sobre todo en los bancos. Y vemos que pues tenemos una cartera que va a ser capaz de crecer tranquilamente por encima del PIB entre el 23 y el 24, que va a tener márgenes brutos bastante atractivos, que es algo pues, a lo que le damos especial importancia en momentos de inflación, ¿no? Porque pues al final es ese margen bruto lo que te va a lo que te va a permitir contrarrestar la subida de las materias primas o la subida de otros costes. Y así igualmente pues ponemos el margen operativo porque pues un buen margen operativo, en este caso superior al 22,5% o al 22% en ambas carteras, será lo que nos permita afrontar subidas adicionales del tipo de interés y que el coste de financiación de las empresas se vea mellado y mellando también el beneficio neto de las mismas. Tenemos compañías que no están especialmente endeudadas, alrededor de 2 veces deuda neta EBITDA. Esto es algo que también es especialmente importante, siempre es importante para nosotros, pero quizás es más importante que nunca a partir de ahora, ¿no? Y sobre todo pues con una economía que no sé si seguirá recesión o no, pero que desde luego pues parece que se va a enfriar un poco. Y pues tenemos retornos que están en el entorno del coste de capital de la cartera, pero pues esto viene ya más dado por el universo de inversión que hay en España. Y además, pues pensamos que la cartera no está nada cara a niveles de 12 veces beneficios, muy en línea con la historia en España, ¿no? En cuanto a los movimientos que hemos realizado durante los últimos meses, trimestre, pues a principios de año, o en las últimas semanas realmente, han entrado en cartera CAF y Corticeira Morim. Corticeira Morim, evidentemente, solamente en el Ibérico Acciones, ya que les Bolsa solo invierten en España. CAF, pues todos conocemos estas compañías, ¿no? Pero CAF principalmente hemos entrado porque pensamos que se encuentra en el peor momento en términos de márgenes y de generación de caja y que pues entramos en un periodo de recuperación donde pues, la rentabilidad puede ser bastante atractiva. Y Corticeira Morim pues la consideramos una buena compañía de calidad dentro de la península ibérica, que está además protegida por una barrera de entrada natural, ya que pues, el corcho de alcornoques se produce principalmente en países que están en la cuenca mediterránea, ¿no? Y por lo tanto pues es muy difícil que haya una erosión de la barrera de entrada durante el tiempo. Y además, pues una compañía donde su producto, lo que es el corcho principalmente para los vinos, pues a pesar de que ha tenido en el pasado alguna amenaza competitiva en formato de plástico, pues todos queremos que un buen vino venga envasado con un buen corcho. Y adicionalmente hemos seguido incrementando el peso en Bankinter. Bankinter es un banco que, independientemente de lo que ocurra con la economía, debería ser capaz de crecer y de mantener retornos por encima de su coste de capital, y por lo tanto pues estamos muy tranquilos aumentando posición aquí.
En cuanto a las disminuciones y salidas de cartera, ha salido de cartera Atento a principios de este año. MCI Capital, que está liderado por Anthony Marlowe, lanzó un tender offer a niveles de $5 por acción y la verdad es que bueno, pues pensamos que era el mejor momento para salir de la compañía, que lleva muchos años con nosotros en cartera y pues la verdad es que la rentabilidad que hemos sacado es decepcionante, es mala y queríamos salir de este valor. Era la manera más sencilla y más limpia de salir de él y por lo tanto aprovechamos este tender offer. Hemos salido de Insur y de LAR, bueno, lo vemos menos atractivo ahora en compañías inmobiliarias y hemos reducido en Gestamp y Unicaja, ambas pues, por el buen comportamiento que han tenido. Gestamp ya por encima de 4 euros por acción, identificamos mayores rentabilidades en otras compañías y lo mismo ocurre un poco con Unicaja, que pues, después de irse por encima del 1,10, pues bueno, vemos que el valor empieza a estar mejor valorado. Ambas siguen en cartera. En cuanto a qué nos ha aportado y cómo se están comportando las carteras en el año, pues hemos pensado que incluir este ejercicio también da bastante visibilidad a los que sois partícipes. Por la parte positiva, pues compañías como Amadeus, que venían muy tocadas desde el COVID y que, bueno, que ya van a recuperar sus niveles de flujo de caja del 2019 y que se ha beneficiado además de la reapertura pues, del turismo en general, ¿no? Y el buen comportamiento que están teniendo las compañías turísticas. Bueno, pues Amadeus es lo que más nos ha aportado, seguido de compañías como Inditex y Vidrala, todo pues, pesos pesados en la cartera. Realmente no tenemos nada que nos haya hecho daño. También es verdad que bueno, el primer mes del año ha sido muy bueno. Si quitamos las compañías que están más vinculadas a materiales, pues las materias primas han caído, desde el petróleo a la pulpa y bueno, y por lo tanto compañías como Galp, Viscofan o Navigator nos han dañado en términos de rentabilidad y luego pues tenemos a dos aseguradoras en cartera que tienen además un poco de más vínculo que la media o como aseguradora de no vida tiene más vínculo al sector de autos y pues todo lo que está siendo la inflación y la inflación particularmente de los siniestros y de costes como es el de la pintura, pues bueno, están haciendo daño en estos momentos a estas compañías. El ciclo del seguro de auto pues es como es, estamos ahora mismo en el peor momento y bueno, pues estamos a la vez tranquilos de saber que estas dos compañías son absolutamente líderes en términos de rentabilidad, tanto por su buen underwriting como por el buen nivel de costes que mantienen. Y por lo tanto, pues bueno, esperamos que estas sean dos compañías que nos sigan acompañando durante muchos años en la cartera, que, como sabéis, intentamos rotar lo mínimo posible. En cuanto a las carteras europeas, pues de nuevo, dos carteras muy parecidas en las 10 primeras posiciones, luego ya se van diferenciando un poco más, pero como podéis ver, pues absolutamente pobladas por compañías de calidad que son pues, oligopolios o monopolios, ¿no? Casos de ASML, SAP y Elis, pues claramente pues, monopolio en caso de ASML, discutible si es un monopolio o no en caso de SAP, tiene un competidor como Oracle, pero bueno, pensamos que estamos en la buena y Elis, que es un oligopolio siempre a nivel más regional. En cuanto a las métricas de cartera, pues de nuevo tenemos compañías que van a crecer ya cercanas a doble dígito. Esto además es pues, sin tener en cuenta cualquier M&A que puedan llevar a cabo, por supuesto, es un crecimiento puramente orgánico. Y son compañías además bueno, pues que algunas de ellas seguramente vayan añadiendo poco a poco con bueno, un crecimiento no orgánico. De nuevo, márgenes brutos elevados y atractivos que nos dan esa tranquilidad en términos de inflación. Y aquí ya tenemos una cartera con unos roces, unos ROICs bastante atractivos y que, bueno, que es algo a lo que siempre ponemos mucho foco. Y de nuevo, pues pensamos que las carteras pues, no están en absoluto caras y que para la calidad de las compañías que las componen, niveles de PER de 15,5 y de 17,5 en una y otra, pues hacen que sin lugar a dudas vayamos a tener rentabilidades atractivas en el largo plazo invertidos en estas compañías. En cuanto a los movimientos que hemos realizado en el periodo, bueno, pues en este caso, en la parte de las disminuciones, ha habido mucho movimiento porque hemos querido simplificar y hemos querido pues también bueno, pues, centrarnos en estas compañías que consideramos que es de calidad. Ahora entraremos un poco más en cómo llegamos a estas conclusiones, ¿no? Y qué queremos tener.
Pero bueno, sobre todo en cuanto a incrementos, pues veis que hay poco movimiento. Realmente, pues nuevas han entrado solamente en el último trimestre Adobe, Thermo Fisher y Diageo. Las dos últimas son las dos tesis de inversión que vamos a tocar. Y Adobe, pues hoy desgraciadamente no ha podido estar bien con nosotros. Y bueno, pues que sería la que iba a contar él. Contar con esto es que, bueno, que realmente como nosotros lo que queremos es tener una cartera en la que nos podamos montar para el largo plazo, ¿no? Entonces, estas diapositivas irán tendiendo a mostrar cada vez menos movimientos, porque, bueno, pues así es, eso es lo que queremos nosotros de los fondos y que creemos que es la mejor manera en la que efectivamente vamos a dar rentabilidad a nuestros partícipes. Louis Vuitton ha tenido un grandísimo comportamiento gracias a la reapertura del mercado chino, y ASML, pues que ha rebotado de nuevo a los niveles que consideramos, o cerca ya de los niveles que consideramos que es el natural para esta compañía, que es estar en máximos históricos, apoyado por un crecimiento y por una ejecución magnífica. Pues prácticamente todas las compañías, todas las incorporaciones han presentado resultados que han estado muy en línea con lo que esperábamos, ligeramente más decepcionante en el caso de Diageo, simplemente pues, bueno, ha crecido menos en Estados Unidos, pero aún así bueno, pues el crecimiento sigue siendo sano y con toda tranquilidad. Y en cuanto a las reducciones, pues van un poco en línea, pues en esa línea, ¿no? Salimos de materias primas, que son compañías que suelen tener muy buenos momentos en el ciclo, pero que a los que les cuesta a través del ciclo cubrir siempre su coste de capital, y lo mismo ocurre pues con los bancos, como en el caso de Intesa Sanpaolo. Hemos salido además de Teleperformance y de Prosegur Cash, y bueno, y de nuevo pues aquí salimos de Atento acudiendo al tender offer. De nuevo la contribución aquí, bueno, pues ya se ve pues, que realmente son todas las compañías de la cartera las que han aportado, quitando el caso de Software AG, que bueno, recientemente la semana pasada presentó resultados, fueron malos, fueron negativos. Hemos tomado la decisión de que va a salir del Europa Acciones, donde bueno, pues estamos introduciendo una nueva compañía. Y luego pues, tendremos que realmente decidir si es una compañía que queremos tener en el Eurobolsa también durante los próximos años. La compañía vive de un legacy que le sirve de cash cow y de generación de caja para invertir en nuevos proyectos, y bueno, pues es una compañía que nos gusta, pero que de nuevo pues tenemos que decidir si entra dentro del término de calidad que consideramos como tal. Por las demás, pues bueno, Azelis nos ha restado unos pocos puntos básicos en el Eurobolsa. Esta es una compañía que nos dio grandes alegrías el año pasado. Y por lo demás, pues bueno, Zalando, que se había comportado mal el año pasado por miedos a la inflación y a realmente una ralentización de la economía, pues está volviendo un poco a la senda, ¿no? Que es por lo que apostábamos. Y la razón por la que nos doblamos en la inversión pues a niveles de 17 euros, estando hoy por encima de los 40 holgadamente, y de nuevo pues compañías como ASML que han tenido un buen comportamiento, y en el caso de Europa Acciones, Spotify con unos resultados muy buenos y que parece que de nuevo le devuelve a esa tendencia de crecimiento que esperamos, bueno, pues que siga generando flujo de caja positivo y nos lleve ya a beneficios positivos también en el corto plazo. Con todo esto, bueno, pues como podéis ver, la cartera se va componiendo de compañías que como consideramos que son de cada vez de mayor calidad, y buscamos, pues ¿qué buscamos? ¿No? Buscamos compañías que primero sean un líder en un mercado concentrado. Idealmente esto es un monopolio, pero bueno, pues hay pocos monopolios reales en el mundo, entonces bueno, pues monopolio o oligopolio global, o bien sea un oligopolio más local, como es en compañías pues ya distribuidoras o más industriales, ¿no? Nos gusta que las compañías sean capaces de fijar precios y de subir precios, especialmente en entornos como el que estamos viviendo. Cuando juntamos un líder de mercado con estas características, con unas barreras de entrada como las que detallamos ahí, propiedad intelectual, escala, efecto red, marca o coste de sustitución, pues inexorablemente vamos a llegar a compañías que sean capaces de cubrir su coste de capital de manera holgada, manteniendo esa rentabilidad elevada. Y además pues van a ser compañías que tengan una alta generación de caja y además, bueno, siempre flujo de caja libre para el accionista cuando hablamos de esta rentabilidad sobre el flujo de caja, de esta capacidad de generación de caja.
Esto es pues muy teórico, ¿no? Y pues es lo que siempre hay que buscar en una compañía. Lo que pasa es que vamos un paso más allá porque una compañía puede cumplir todos estos requisitos y ser una mala inversión si no es capaz de crecer. Cuando ocurre eso, pues estamos ante un value trap. Huimos de los value traps, no queremos tener ningún value trap, evidentemente, pero bueno, pues muchas veces se cae en ellos y pensamos que la mejor manera de no caer en estas trampas de valor es que sea indispensable comprar compañías que tengan crecimiento estructural de largo plazo y que crezcan, por supuesto, por encima del PIB. Es la mejor manera de que el tiempo en nuestras inversiones juegue a nuestro favor en vez de nuestra contra. Si una compañía tiene poco crecimiento o tiene un declive de crecimiento, pues el tiempo va a empezar a jugar en contra, ¿no? Y esto es algo a lo que hemos empezado a poner pues, bastante foco, de manera que bueno, pues, nos permite identificar unos nichos de valor que son los que vamos a detallar un poco a continuación. Estos nichos de valor, pues de nuevo, son compañías, van a estar caracterizados porque nos va a permitir invertir en compañías que son líderes en su sector y que tienen este crecimiento estructural. Identificamos software y servicios, compañías como Microsoft, SAP, Wolters Kluwer, que tienen bueno, pues un crecimiento de largo plazo estable y estructural que vemos pues, bueno, por la penetración que estamos teniendo de algoritmos y de cada vez mayores datos y el uso de datos y la digitalización de puestos de trabajo, ¿no? Pues son crecimientos estructurales que van a estar ahí. Lo mismo ocurre pues, con los oligopolios industriales en los que estamos invirtiendo. La última vez, en el último webinar trimestral, hablamos de Otis, pues es uno de ellos, y lo mismo ocurre con oligopolios como Elis o Veralia, de la que también hemos hablado, en ambas compañías hemos hablado pues muchas veces, ¿no? Donde vemos bueno, que primero las economías de escala que van consiguiendo, la consolidación les permite ir eliminando poco a poco a los jugadores más pequeños e ir concentrando los mercados, permitiendo ese crecimiento también de largo plazo. Lo mismo ocurre con las plataformas. Bueno, pues los modelos de consumo y los modelos de distribución están cambiando cada vez más rápido. Todos queremos que los accesos sean digitales y fáciles, y aquí plataformas como Allfunds o Amadeus, en las que estamos invertidos, pues permiten precisamente eso, y sabemos que son tendencias también estructurales. En cuanto a ciencias de la salud, aquí, bueno, pues evidentemente la población se hace cada vez más mayor y cada vez estamos más concienciados sobre temas de salud. Aquí, bueno, pues compañías como Thermo Fisher, que nos va a contar ahora en detalle Juan, Coloplast o Essilor Luxottica, pues aprovechan de esta tendencia. Semiconductores, pues ASML, Infineon, pues cada vez hay más chips en el mundo, cada vez va a haber más chips en el mundo, pues como se dice, ¿no? La tostadora va a llevar chips que nos van a decir pues, cuándo está lista una tostada, y la cafetera, y efectivamente todo, ¿no? Todo lo que es ya edge, y ahí queremos estar y queremos aprovecharnos de esta tendencia estructural. Y lo mismo ocurre con las compañías de consumo. Pues ahora yo detallaré un poco más Diageo, pero compañías como L'Oréal, Louis Vuitton, pues se van a seguir beneficiando especialmente de la penetración en mercados emergentes. La penetración del comercio online es algo pues, más en el caso de Adidas, tal vez. Pero luego también, bueno, pues esa premiumización del consumo, a todos nos gusta tener algo mejor, aunque signifique pagar un poquito más. Y bueno, pues son tendencias también de largo plazo que creemos que nos van a apoyar en estos nichos de valor. Y el caso de distribución de valor de añadido, pues un poquito más, ¿no? Compañías gigantes como BASF, estoy pensando en Azelis, en el investment case de Azelis e IMCD, compañías gigantes como BASF son capaces de distribuir, pero no a todo el mundo, no a los pequeños. Y también esos pequeños necesitan el producto de BASF, y también BASF necesita llegar a esos pequeños, ¿no? Y ahí, pues, compañías de distribución que con buenas barreras de entrada, buenas cadenas de distribución montadas, creemos que son también ganadores de largo plazo en este crecimiento estructural. Y bueno, pues entrando ya en la parte de tesis de inversión, empezando con Diageo. Bueno, Diageo es el Antonio, líder en... Antonio, Sí, ¿me permites que te interrumpa un momento? sí, claro, Y vuelvo atrás. nada, simplemente porque tenemos una pregunta de Joan Esteve y creo que quizás sea mejor responderla ahora. Nos pregunta por Tubacex, y creo que es una pregunta muy interesante. Bueno, pues efectivamente, Tubacex está en nuestras carteras española e ibéricas,
Y bueno, pues le llama la atención, ¿no? Con lo que hemos contado un poco de quizás de las materias primas y de cómo pues hemos deshecho posiciones en compañías que nos daban exposición a las materias primas y sin embargo lo mantenemos en cartera, ¿no? Nos pregunta si es un negocio de calidad o se ha invertido por otro motivo. Voy a poner la cámara para que nos veamos todos. Entonces, bueno, yo aquí pues quería responderle a Joan que efectivamente Tubacex es una compañía que está muy vinculada a los precios de las materias primas. Tubacex es una tubera, hace tubo de acero inoxidable con alto contenido en aleaciones y sin soldadura. Y esto quiere decir que son tubos pues, bastante complejos, ¿no? Y sí que es cierto que en el pasado pues ha decepcionado porque estaba más vinculado precisamente a los precios de las materias primas. La estrategia de Tubacex en los últimos años ha sido cubrir los costes fijos con un tubo más commodity y luego hacer margen en algunos nichos como pues, en los tubos para umbilicales, en extracción de petróleo offshore o CTGs también vinculado a oil and gas y en otros tubos que se utilizan en industrias como la nuclear o la aeronáutica. Entonces, eh, esto ha cambiado. La semana pasada, de hecho, estuvimos reunidos con ellos porque, bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Por todo lo que ha contado Antonio, es muy importante estar muy cerca de las compañías y que nos pongan al día, ¿no? Y además nosotros, pues como hemos dicho, estábamos saliendo y seguimos haciéndolo, saliendo de todo lo vinculado a la materia prima y queríamos saber, pues, qué es lo que estaba pasando en Tubacex, ¿no? Entonces, bueno, mantenemos en cartera Tubacex y a pesar de que efectivamente sigue siendo una industria y una compañía cíclica, la vamos a mantener en cartera porque a día de hoy el perfil de backlog, ¿no? La cartera de pedidos de Tubacex ha cambiado mucho respecto a lo que era pues hace 2-3 años, ¿no? Entonces el mensaje nos está convenciendo para por lo menos mantenerla. ¿Y qué es lo que pasa con la cartera de pedidos actual? Pues que ya no tiene ese componente de tubo commodity. El 100% de la cartera de pedidos de Tubacex a día de hoy es lo que ellos llaman pues una cartera de pedidos de proyecto, en donde van directamente al cliente final y son ya tubos de alto valor añadido. Son tubos con márgenes EBITDA por encima del 15%. Entonces, toda esa parte de tubo commodity más pesada, más, bueno, pues eso, más vinculada al ciclo, que consume mucha más caja por working capital, porque no está vinculada directamente a proyectos y porque además muchas veces se vende a intermediarios que son almacenistas, pues era un negocio mucho peor. Entonces eso pues ha cambiado, como digo, el 100% de la cartera, nos aseguraron la semana pasada, está dirigida al mercado de proyectos y luego además, pues bueno, tienen la parte de ADNOC. Sabéis que ganaron un contrato de 1.000 millones con ADNOC, que es el operador de Abu Dhabi. Em, bueno, entonces lo que van a hacer allí es instalar unas fábricas de tubo con una joint venture también con dinero local y esto va a dar bastante visibilidad durante los próximos años pues a la salida de tubo y a la generación de flujo de caja, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto quería responder un poco a Joan. Entonces, si es de calidad o no es de calidad, creemos que dentro de la parte vinculada al ciclo y a materias primas en España lo que tiene quizás más calidad, pero sí que es cierto que es una compañía cíclica y que, pues bueno, vamos a dejar que este ciclo continúe porque lo que parece claro y la compañía tiene claro es que para ellos el ciclo acaba de comenzar y tienen buenos años de generación de caja por delante. Entonces, bueno, pues vamos a ir siguiéndola muy de cerca, que esa generación de caja al final sea real y bueno, esa es la conclusión, ¿no? Vamos a mantener Tubacex en cartera eh, y dejar que su ciclo corra. Y, perdón, Antonio, te devuelvo. No, estupendo, Juan, Gracias. muchas gracias y bueno, gracias porque has detallado muy bien qué es lo que estamos viendo en Tubacex. Voy a volver a Diageo. Bueno, Diageo empezaba diciendo que es el principal productor y distribuidor de bebidas espirituosas en el mundo. Aquí queríamos mostrar un poco la industria y los segmentos, ¿no? Pues, para situarnos. Diageo está presente en todos ellos, es la única que está presente en todos ellos con marcas de suficiente calado y que es algo que también nos parece bastante atractivo.
En cuanto a la industria en sí, bueno, pues aquí sobre el crecimiento y este crecimiento estructural, ¿no? La industria crece principalmente pues, por los nuevos bebedores o las personas que llegan a cumplir los 18 años o la mayoría de edad en aquellos países donde no es 18 años, que es algo que apoya en general con el crecimiento poblacional. 550 millones de potenciales nuevos clientes van a llegar a la industria durante la próxima década y además pues el crecimiento de las clases medias en mercados emergentes hace que vayan yendo hacia cosas más premium, como es en este caso una bebida espirituosa en lugar de una cerveza o algo con menos alcohol. Además, pues aquí tenemos de nuevo la tendencia de la premiumización que mencionaba antes en las compañías de consumo. El consumidor, sobre todo en mercados desarrollados, pues está tendiendo a beber menos, pero beber de más calidad o beber productos como cócteles que pues, evidentemente necesitan de la bebida espirituosa. Vuelvo atrás, perdón. Y luego, pues bueno, la penetración de nuevos productos, ¿no? Donde creemos que Diageo también está muy bien posicionada. Como vemos en los gráficos, las bebidas espirituosas durante la última década fueron capaces de ganar cuota de mercado a todo lo demás con un crecimiento muy superior en el entorno del 6,1%. El 9,8% que vemos de crecimiento un poco más abajo es del RTD, lo que se llama el Ready to Drink o listo para beber, que son productos, pues bueno, donde, pues, por así decirlo, pues el whisky ya va mezclado con la Coca-Cola dentro de una lata, ¿no? Y que es un segmento de crecimiento también muy interesante para la industria. En cuanto al crecimiento de la premiumización que mencionaba antes, bueno, pues aquí podemos ver cómo además no solo es el producto premium dentro de las bebidas espirituosas, sino también el producto super premium o aquellos alcoholes que la botella cuesta más de 50 euros, que además pues, bueno, son más inelásticos, son productos más inelásticos y donde las compañías productoras están siendo capaces de subir precios más. Y ahora vamos a ver pues, que Diageo en efecto está muy bien posicionado en este segmento. En cuanto a las marcas de Diageo, bueno, pues Diageo tiene el whisky más vendido del mundo, que es Johnny Walker, tiene el vodka más vendido del mundo, que es Smirnoff, tiene un posicionamiento muy bueno en Ginebra con Tanqueray, que no es la Ginebra más vendida del mundo, pero está cerca, y en tequila, donde a través de M&A pues ha llegado a posicionarse también muy bien, ¿no? Además, pensamos que Diageo tiene un activo único en cerveza, que es Guinness, la cerveza negra por excelencia. De hecho, me sorprendía el otro día, pero luego pensándolo en más profundidad me sorprendía menos, que Guinness ha sido la cerveza más vendida en Reino Unido durante el año 2022 pues en restaurantes y pubs, en lo que es off-trade, ¿no? Digo que me sorprende porque, claro, pues una cerveza negra, ¿no? Qué extraño, pero claro, también es que no tiene un competidor real y eso hace que sea tan atractivo el activo como tal. Porque, bueno, pues realmente no hay una cerveza negra a nivel global más allá tal vez de modelo negra en México, pero desde luego que no tiene un reconocimiento de marca tan fuerte como el que tiene Guinness y que le está permitiendo crecer y penetrar. Y además, pues bueno, Diageo tiene el 34% de Moët Hennessy en joint venture con Louis Vuitton, que es lo que le da pues, acceso ya a lo más premium de todo, ¿no? Que ya pues, desde champanes a licores altos en graduación, como es el caso del coñac y que tiene bueno, pues una denominación de origen muy importante. Como decía, sobre el posicionamiento en las marcas premium, Diageo es el productor y distribuidor que mejor posicionamiento tiene en el premium y en el super premium. Ha invertido además bastante dinero en los últimos años para posicionarse bien en aquello que cojeaba, que en este caso es pues, todo lo vinculado al agave, principalmente tequila. Ha comprado las marcas Don Julio, Casamigos, bueno, que son las dos compras más importantes de los últimos años, pero también ha ido comprando en otras marcas más premium en este segmento. Por lo tanto, bueno, pues pensamos que además Diageo es capaz de hacer una buena alocación de capital para mantener el crecimiento en el largo plazo. Volviendo pues, un poco al liderazgo, queríamos también mencionar en la parte geográfica, ¿no? Pues, como podemos ver, pues, Diageo es líder en Norteamérica, líder en Europa, líder en Latinoamérica, líder en la India, está muy bien posicionada en China, donde bueno, pues, va a empezar a producir un whisky local
un whisky super premium local, y está muy bien posicionada en África, donde bueno, pues tiene una red de distribución ya montada, especialmente en países de la costa este del continente, como puede ser Kenia, donde bueno, pues lleva muchos años presente con Guinness, y pensamos que la cadena de distribución está más engrasada que la de los competidores. Además, pues a través de Amazon y Drizly, que es pues, como un Amazon solamente para el alcohol, pues es el número 1 en venta online a nivel global, aunque bueno, hablar de nivel global en venta online de alcohol es un poco extraño, ¿no? Pero realmente es en Estados Unidos donde más penetración hay, pues como siempre liderando. Además, bueno, pensamos que Diageo está sin duda liderando en innovación, ya sea con productos 0.0, el Tanqueray 0.0 se está vendiendo muy bien, y bueno, pues luego tenemos todas estas ginebras de sabores que seguro que habéis visto en algún lugar ya, ¿no? Y que también están teniendo mucho éxito. Que son estos alcoholes con sabor. Y además, pues está muy bien posicionada en todo lo que es ready to drink para bueno, pues, todas estas bebidas ya enlatadas, normalmente pues ya pues en un joint venture con Coca-Cola o con el que toquen, ¿no? O con Schweppes principalmente para bueno, pues llevar estas bebidas a los supermercados, y que además pues, bueno, parece que no es algo que, bueno, o sea, que son precios más bajos y que también permiten pues mayor penetración y mayor crecimiento. En cuanto a la distribución es muy importante en este negocio, tener una buena cadena de distribución. Diageo ha hecho un esfuerzo desde principios de los 90, donde bueno, toda la cadena de distribución de Diageo estaba externalizada, y como la han ido internalizando, tener el control de ella es importante, y podemos ver pues, como todos los productores han tendido hacia ello, ¿no? Y bueno, pues pensamos que Diageo tiene la mejor cadena de distribución a nivel global, la que llega a más sitios, y como podéis ver en el gráfico de la derecha, además es la más eficiente de todas. Bueno, pues aquí lo primero que se podría comentar, ¿no? Es que pues, si es la más eficiente es la que menos puede mejorar, pero nosotros queremos estar en aquellas compañías que ya son las mejores hoy, no las que tienen camino de mejora, porque pensamos que son las que mejor rentabilidad sin lugar a dudas nos van a dar, y que bueno, pues eso ser el mejor hoy no es algo que sea de casualidad, y que normalmente suele significar que también eres el mejor de mañana. ¿Qué esperamos de Diageo con accionistas? ¿No? Bueno, pues pensamos que Diageo está excepcionalmente posicionada. Tiene un crecimiento orgánico en ventas que va a ser de al menos entre el 5 y el 7% a tipo de cambio constante. Ponemos este pequeño disclaimer porque pues evidentemente cuando estás en todas las regiones del mundo y dependes de tantas monedas, pues siempre puede haber ligeros movimientos, pero que ese 5 a 7% orgánico va a estar ahí, y habrá que hacer pues ese pequeño incremento de las cosas que va comprando año a año, porque a pesar de, como digo más abajo, a pesar de que tiene un 40% de inventario sobre ventas, y que es porque bueno, pues al final tienes que dejar envejecer ciertos productos, como puede ser el whisky, pues esta compañía es una grandísima convertidora de caja y genera muchísima caja todos los años. Pensamos que la compañía va a ser capaz de reinvertir la caja a los roces tan atractivos y a ROEs superiores al 30%, roces superiores al 20%, y bueno, pues esperamos un rápido desapalancamiento si no hay operaciones de M&A, que pues ya pensamos que los habrá. Además, pues hay que destacar que Diageo siempre ha subido el dividendo, incluso durante la crisis financiera de 2007-2009, subió el dividendo todos los años. Y a los precios actuales, pues vemos que esta compañía nos está ofreciendo una rentabilidad del flujo de caja para el accionista que es en torno del 3,5%, pues seguramente sea un poquito superior ahora, después de bueno, pues que ha caído ligeramente en lo que va del mes de enero. La valoración, bueno, pues está ajustada, pero para ser el líder en un mercado tan atractivo estamos muy contentos pagándolo para una compañía de tanta calidad. Y en términos ESG queríamos destacar, bueno, esta es una diapositiva que también vamos a empezar a incluir a partir de ahora, porque pues, el ESG es cada vez más importante para todos nosotros.
y que, bueno, que es la nota más alta de la cartera. Sabéis que trabajamos con Clarity en ratings, que nos da una nota total de 81, que pues la verdad es que es bastante extraordinaria. Y bueno, pues os voy a dejar con Juan para la siguiente idea. Te dejamos unos anexos financieros para el que quiera echarles un ojo en más profundidad después. Y Juan, pues sin más te doy paso para que nos cuentes Thermo Fisher. Genial, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues dentro de esos nichos de valor que identificaba Antonio y en los que estamos trabajando, ¿no? para pescar, para conseguir ideas de inversión que compongan bien en el largo plazo, pues uno de esos nichos era las ciencias de la vida, ¿no? Life Science. Y dentro de este nicho de valor, pues hemos encontrado a Thermo Fisher, que creemos que es pues, la compañía que mejor perfil ofrece en rentabilidad de riesgo y rentabilidad a largo plazo para nuestros partícipes, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar contando cómo es esta industria, o sea, qué quiere decir esto de Life Science y qué engloba, porque realmente engloba pues, muchos segmentos y es importante entenderlos todos, ¿no? Entonces, básicamente aquí hay tres grandes segmentos, ¿no? Y todas las compañías que están bien diversificadas y son grandes, pues trabajan en alguno de estos tres segmentos, o como en el caso de Thermo Fisher, en todos ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar está el segmento de biociencia, que básicamente son bioreactores, maquinaria y consumibles para el desarrollo y fabricación de medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de los bioreactores y maquinaria, ¿no? Para fabricación de medicamentos? Pues básicamente son, o sea, por decirlo así de manera muy, muy bruta, son como los calderos que hay que utilizar en donde se van metiendo los ingredientes, ¿no? Pues esos los líquidos y pues, los compuestos químicos y bioquímicos que son necesarios para la fabricación de medicamentos, ¿no? Entonces el bioreactor en sí es como pues el caldero donde se realiza la producción, pero hace falta hacer unos procesos previos y posteriores que también requieren mucha maquinaria, ¿no? Maquinaria, muchos instrumentos y muchos consumibles. Entonces, bueno, en esta parte, que es lo que generalmente se conoce como biociencia, pues hay cuatro grandes jugadores que se reparten el mercado global, que son Thermo Fisher, Danaher, Sartorius y Merck Millipore, que es una división de Merck. Es un segmento de esta industria que está muy concentrado y, como digo, estos cuatro jugadores bueno, pues acaparan una cuota muy importante. En segundo lugar tenemos el segmento de diagnóstico, pues, este es más fácil de entender, son máquinas que diagnostican enfermedades y de igual manera que en la parte de biociencia pues hay maquinaria, hay instrumental y también hay consumibles, ¿no? Los consumibles en general pues dan unos ingresos que son mucho más recurrentes que la venta de la propia máquina. Y luego, por último, pues productos de laboratorio, ¿no? Que es bueno, pues el instrumental y los consumibles también para los laboratorios, ¿no? Aquí los márgenes son más estrechos, se puede decir que es pues, más commodity, pues es instrumental de menos valor añadido. Y aquí también hay pues, bastantes jugadores. Aquí la industria está, se puede decir que más atomizada, pero bueno, pues hay también jugadores grandes como por supuesto Thermo Fisher y luego pues Sartorius, Illumina, Mettler Toledo, etcétera. Y hemos metido Illumina porque Illumina, bueno, pues es una compañía peculiar que hace, bueno, pues tiene máquinas para la codificación del código genético y bueno, lo metemos aquí porque también Thermo Fisher tiene una división que compite con Illumina. Bueno, pues entendido un poco estos tres grandes segmentos de la industria, identificamos cuál es el atractivo de la industria, ¿no? Entonces, como bien decía Antonio, no nos vale que sea una compañía líder en una industria concentrada y que los retornos sobre capital sean elevados y que genere mucha caja y que haya barreras a la entrada, porque con todos estos ingredientes te puedes encontrar en un value trap, ¿no? Hace falta que la industria crezca a largo plazo, es decir, que tenga crecimiento estructural. Y este es el caso claro, ¿no? En la industria de la biociencia hay crecimiento para décadas. El crecimiento estructural es de dígito simple alto y además hay cierto margen para consolidar la industria a manos de los grandes jugadores, ¿no? Y aquí ya os ponemos los dos grandes jugadores, ¿no? Que son Thermo Fisher y Danaher. ¿Y cuáles son los drivers o qué es lo que impulsa el crecimiento de esta industria a largo plazo? Pues es muy sencillo de entender, son tres cosas. Son las necesidades derivadas del envejecimiento poblacional, las poblaciones cada vez son más viejas y necesitan pues, más de estas cosas que hacen estas compañías.
Por otro lado, la penetración en mercados emergentes, en donde pues, todos sabemos que los cuidados pues, son muy mejorables. Y por otro lado, un punto muy importante es el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas en biociencia. Y estos son terapias moleculares y genéticas, que son terapias que son muy particulares, es decir, que están muy customizadas, o sea, que se hacen prácticamente para grupos de personas muy reducidos, ¿no? Entonces hace que el uso de material y de maquinaria pues se incremente, ¿no? Porque cada lote es muy pequeñito. Cada lote de medicamentos se utiliza para un grupo de personas muy reducido y hay que hacer muchos lotes distintos. Bueno, pues sabemos que esta industria crece y además pues tiene otras bueno, pues unas características importantes para nosotros, ¿no? Las barreras a la entrada, aquí hay altas barreras a la entrada, fundamentadas sobre todo en los altos costes asociados a la entrada, es decir, hace falta inversiones muy elevados para competir con estos grandes jugadores, ¿no? Nadie se puede plantear competir con Thermo Fisher o con Danaher de tú a tú sin hacer inversiones milmillonarias, ¿no? Y eso es una barrera muy importante. Además, bueno, cosas que nos gustan son los ingresos recurrentes. Más del 60% de estas compañías proceden, de los ingresos de estas compañías proceden de la venta de consumibles, ¿no? Y esto, pues bueno, son ingresos muy recurrentes que hace que los ingresos, que la generación del flujo de caja sea muy predecible. Y a la vez, bueno, pues el crecimiento permite también apalancarte en tus costes fijos, ¿no? Entonces, las mejoras de márgenes con el crecimiento orgánico más el inorgánico que vas haciendo con adquisición de compañías y consolidación de mercado hace que pues, las guías de estas compañías sean de mejora de márgenes año a año en el medio y largo plazo. Y luego hay una cosa muy importante también que nos gusta mucho de esta industria, es el hecho de que la aprobación de los medicamentos incluyen especificaciones concretas sobre la maquinaria utilizada. Es decir, que cuando una farmacéutica consigue la aprobación de la FDA para un medicamento, pues consigue la patente para unos años, pero después cuando vence la patente entran los genéricos, entran los biosimilares y bueno, pues esa farmacéutica ya no tiene como el monopolio de ese medicamento, ¿no? Sin embargo, la aprobación del proceso de fabricación, que tienen que seguir esos nuevos genéricos o biosimilares, tienen que respetar los procedimientos que se aprobaron en origen, con lo cual, pues todo el instrumental y la maquinaria que vende Thermo Fisher continúa una vez vence la patente de los medicamentos, ¿no? Y esto pues da pues, más vida de la que pueden tener los productos de las propias farmacéuticas. Bueno, aquí lo que hemos identificado son las tres principales compañías. Hemos dicho las dos grandes a nivel global son Thermo Fisher y Danaher, pero incluimos Sartorius Stedim porque es una compañía europea que creemos que, aunque no entra en cartera, pero la estamos analizando y bueno, pues quién sabe en el futuro si podría entrar en cartera. Es decir, está dentro de nuestro universo de inversión, ¿no? Y la analizamos y estamos en contacto con ellos porque es interesante. Entonces, bueno, os cuento un poco Thermo Fisher y Danaher, que son los dos grandes jugadores a nivel global y pasaremos a ver por qué hemos elegido Thermo Fisher y luego también hablamos un poco de Sartorius. Bueno, Thermo Fisher es la líder global, es la compañía más grande, tiene la cartera de productos y servicios más diversificada de entre todos los competidores y luego también pues, es activo en adquisiciones. Aparte de ese crecimiento orgánico que tiene la industria, pues Thermo Fisher consolida el mercado y consigue un crecimiento extra comprando compañías, ¿no? Pero se puede decir que es prudente a nivel financiero, ¿no? Sin embargo, Danaher tiene un modelo muy similar al de Thermo Fisher, modelo industrial, pero es muy, muy activo en M&A. Tiene un perfil financiero muchísimo más agresivo, ¿no? Tiene una cultura de mejora continua y además pues, unos objetivos financieros muy ambiciosos. Y además, bueno, tiene el foco más en biociencia. Se puede decir que quizás no está tan diversificada como Thermo Fisher, ¿no? Pero la principal diferencia es que es muy activo en M&A y financieramente es más agresiva que Thermo Fisher. Y luego, por otro lado, pues Sartorius, que se puede decir que es un jugador de nicho. Sartorius, dentro de esos procesos que hablábamos, ¿no? De esos calderos de producción de medicamentos, pues está en la parte central, en lo que son los calderos de producción, que son los bioreactores, y además tiene una cuota muy, muy elevada en los bioreactores de uso único, que son los bioreactores que se van a usar cada vez más en el futuro porque son los que permiten hacer lotes pequeños, ¿no? Si os acordáis, decíamos que los medicamentos del futuro pues, se basan en terapias génicas, terapias moleculares que son muy
muy hechas concretamente para la enfermedad concreta de una persona, ¿no? De un grupo de personas pues, muy particulares, con lo cual son lotes pequeños que requieren pues, un uso muy específico del bioreactor. Entonces, lo que Sartorius ha conseguido son bioreactores de uso único, pues, por así decirlo, de usar y tirar, ¿no? Que son pues, como, en vez de ser un caldero de acero inoxidable, pues son bolsas desechables, ¿no? Estoy hablando un poco para entendernos porque es así como yo lo entiendo y es muy visual. Y es lo que han conseguido, ¿no? Bioreactores de uso único. Esta industria crece por encima del 20% y se puede decir que están haciendo, ¿no? Por eso todavía la calidad de este crecimiento hay que contrastarlo. Es muy interesante. A día de hoy no hemos entrado en esta compañía, pero es interesante seguirlo. Bueno, pues estos son los 3 jugadores dentro de nuestro universo invertible. Y aquí lo que os vamos a contar es qué hacen, ¿no? Lo he contado un poco, pero muchas veces es útil pues, visualizarlo dentro de la cadena de valor, ¿no? Ahí en la parte superior izquierda vemos un poco pues, todo el proceso que se sigue en la fabricación de un medicamento, ¿no? Entonces, en la parte de producción, que está arriba a la derecha, pues ese es el proceso de bioreacción, pero para llegar ahí hace falta unos procesos previos, como es la preparación de un medio adecuado, un cultivo de las moléculas, pues una fermentación, ¿no? Y luego, por último, pues una producción, ¿no? Y una vez tienes la producción, además, pues hay que hacer muchos procesos de limpieza, de filtrado, purificación, cromatografía, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de esos procesos hay maquinaria que hay que utilizar, maquinaria, instrumental y consumibles. Entonces, bueno, Thermo Fisher se puede decir que está en todos los procesos, en cada una de esas máquinas que están ahí las hace Thermo Fisher, excepto en una parte de filtrado, que se puede decir que es el único hueco que le faltaría, ¿no? Pero es la que está más integrada en toda la cadena de valor. Danaher es la líder en cromatografía y, como digo, pues Sartorius está más en la parte de los bioreactores, ¿no? Y concretamente en bioreactores de uso único, que es donde consigue un crecimiento extraordinario. Y luego, bueno, os dejo ahí unos dibujos de la parte de laboratorio y la parte de diagnosis, bueno, pues cómo son, ¿no? Qué es lo cómo son los consumibles o las máquinas que vende Thermo Fisher. Bueno, esto es un poco lo mismo visto en un cuadro de competidores de cómo se reparten el mercado. El resumen es lo que os acabo de decir. Sartorius, que es el que realiza este cuadro, entonces, bueno, aquí sale muy bonito porque precisamente esta información viene de Sartorius. Está pues también en todas las partes, pero sobre todo en la parte de producción. Y bueno, lo importante es ver que efectivamente son 4 jugadores que se reparten todo el mercado, ¿no? En la parte de biociencia. Bueno, pues la conclusión, ¿con cuál nos quedamos? Pues nos quedamos con Thermo Fisher, ¿no? Porque ofrece el mejor perfil a medio y largo plazo. Y el resumen de por qué es así entre las 3, por qué elegimos Thermo Fisher, bueno, pues porque Danaher tiene un perfil más holding inversor y es más agresivo financieramente. Nos gusta más el perfil más moderado, con una deuda más contenida y con un roce que aflora bueno, pues antes en Thermo Fisher que en Danaher. Y en la parte de Sartorius, pues bueno, una idea que nos gusta, pero que hay que comprobar muchas cosas, ¿no? Y hay que certificar, por así decirlo, un poco la calidad de la compañía y ver que el crecimiento es sostenible. Y creo que he pasado. Vale. Bueno, pues ya una vez identificada la compañía que creemos que es la líder de la industria y la que va a seguir siendo líder durante los próximos años, que es Thermo Fisher, pues bueno, es la líder de la industria. Y cosas, yendo un poco más a cosas concretas, hace poco, bueno, hace un par de años hizo la adquisición de PPD, que ha sido su mayor adquisición hasta el momento y que añadía pues un poco más de diversificación, ¿no? Y de integración con las farmacéuticas de la compañía, ¿no? Entonces lo que hizo fue comprarse una compañía que lo que hace es diseñar y operar a toda la logística que rodea a los ensayos clínicos que son necesarios realizar para que, bueno, pues se vayan aprobando las distintas fases por parte de la FDA y de la EMA para que al final un medicamento sea
se ha aprobado y se ha comercializado, ¿no? Entonces, bueno, pues es una compañía de alto valor añadido, de márgenes elevados y se dedica a eso, a hacer los ensayos clínicos, a diseñarlos y a establecer toda la logística para las farmacéuticas. Con lo cual, bueno, pues una etapa más dentro de la cadena de valor de los fármacos que integra Thermo Fisher. Y además de eso también actúa como CMO, es decir, fabrica medicamentos, es una parte pequeña, pero también interesante. Entonces, bueno, actúa como fabricante para terceros. Es lo que se llama como CMO, que son los Contract Manufacturing Organizations, y tiene una pequeña división que hace eso. Y bueno, ¿qué podemos esperar como accionistas de Thermo Fisher a medio plazo? Pues crecimientos orgánicos en ventas entre el 7 y el 9%, que se puede decir que es lo que crece la industria. Thermo Fisher probablemente orgánicamente como líder crezca algo más. Y luego, pues por lo que venga de M&A, ¿no? Que seguro que seguirá haciendo adquisiciones, consolidando el mercado, por lo que podemos esperar pues, crecimientos de doble dígito en el medio plazo. Alto porcentaje de ingresos recurrentes, sobre todo por la parte de diagnóstico, que tiene muchas ventas recurrentes, superior al 60%, y mejoras en márgenes operativos. Ellos guían a un 0,5 anual de mejora de márgenes operativos. En el pasado las mejoras han sido muy superiores y lo que nosotros estamos modelizando es pues, alcanzar el 27% en 2025. Conversiones de caja extraordinarias del 80% sobre el beneficio operativo y retornos sobre capital que claramente superan su coste de capital, ¿no? Los errores de esta compañía están en el entorno del 20%. Y, pues bueno, en cuanto a prudencia financiera, pues la deuda neta inferior a 2 veces, que es un poco pues, el target que mantienen a medio plazo a lo largo de los ciclos. Entonces, bueno, pues como accionistas, ahora mismo la rentabilidad del flujo de caja para el accionista es del 4% y esperamos pues, que componga a doble dígito en el medio y largo plazo. Y esta es un poco la conclusión final. Aquí os dejamos un poco los números de la compañía. Presentó resultados y no he tocado estos números porque era lo que nosotros estábamos esperando. En 2022 el flujo de caja para el accionista ha sido ligeramente superior a lo que teníamos nosotros en nuestros números. Ha sido 6,9 billion por encima de los 6,8, muy en línea con lo que estábamos esperando. Los márgenes en 2022 cayeron porque el efecto base era muy potente porque estas compañías habían beneficiado mucho por el COVID y los márgenes habían explotado, habían alcanzado un margen EBIT del 31% ajustado y eso ha revertido a lo que es un poco la tendencia de media histórica que venía recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de hacer esa reversión, las guías siguen siendo de mejoras en el largo plazo, ¿no? Y bueno, aquí está la slide de ESG, también califica muy bien en todos los aspectos, nota 72 y sobre todo en la parte de medio ambiente pues con un 88%, con una nota de 88 que es muy buena. Y bueno, hasta en los detalles, simplemente estos son los detalles históricos. Bueno, esta compañía ha crecido por encima del 15% en los últimos años y las mejoras en márgenes han superado el 1%, ¿no? Ellos guían a unas mejoras del 0,5 en margen operativo en el medio plazo. La realidad es que han sido capaces de superar esas mejoras. Y bueno, yo creo que esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Juan Antonio. Como bueno, hemos llegado a la hora que habíamos prometido. Aquí, bueno, simplemente tenéis la evolución de los índices de referencia en 2022 frente a los fondos. Y luego aquí, bueno, pues tenéis que el comienzo de año pues nos está pagando lo que nos quitó el año pasado, ¿no? Sobre todo en los fondos europeos ven como bueno, pues estamos doblando en rentabilidad a los índices. Pero bueno, queda mucho año todavía. Y aquí tenéis, bueno, pues la evolución frente a la competencia, en tanto los españoles como como los europeos. Y bueno, pues simplemente deciros que como ya no tenemos tiempo, nos podéis enviar las preguntas por email, que os las contestaremos encantados. Y, y deciros que os mandaremos la grabación, que me habéis preguntado algunos, os mandaremos la grabación del webinar de hoy, junto con la presentación que hemos utilizado. Y bueno, pues por si lo que sea lo queréis compartir con el equipo y demás, o queréis hacer incidencia o ver algo de forma puntual, bueno, pues os lo haremos llegar entre mañana y el lunes. Y nada, pues daros las gracias por estar con nosotros hoy y muchísimas gracias también Antonio y Juan. Pues muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Pues un saludo y que paséis buen día.